Si hay una infusión especialmente beneficiosa para tu salud, esta es el té de orégano. En este vídeo te voy a explicar pormenorizadamente para qué sirve el té de orégano, todas sus aplicaciones y, en segundo lugar, algo muy sencillo pero al mismo tiempo muy práctico, te voy a explicar cómo lo debes preparar para obtener el máximo beneficio de este tipo de infusión. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Mirad, el orégano es una planta que en sus hojas tiene muchos principios activos. Tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, tiene también mucha fibra, pero lo que más destaca es que en su composición tiene dos ácidos esenciales fundamentales. Por un lado, el timol y por otro, el carbacrol, dos productos que se utilizan tradicionalmente en farmacología y que en esta planta encontramos conjuntamente. Y como vais a ver, va a explicar o nos van a explicar la presencia de estos dos aceites muchos de los usos y beneficios que va a tener el té de orégano. Una de las primeras propiedades que nos va a tener el tomar periódicamente té de orégano es beneficiarnos de unas digestiones mucho más suaves, unas digestiones que no nos van a resultar tan pesadas. El timol y el carbacrol ayudan a reducir las secreciones excesivamente ácidas en el estómago, evitando ese reflujo que a veces tenemos después de comidas pues demasiado copiosas, muy especiadas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el té de orégano sirve para mejorar nuestra circulación sanguínea. Previene de la aparición de los temidos coágulos y las repercusiones que los coágulos van a tener, trombosis, etcétera. Pero además, en la mujer, durante la menstruación, nos va a ayudar a que ésta no sea tan dolorosa, a que la circulación en todo lo que es el aparato reproductor femenino sea más fluida. También se ha observado que el té de orégano es un potente té antiinflamatorio, un té que nos va a reducir determinados procesos inflamatorios que sinceramente os van a sorprender. Por ejemplo, nos va a venir muy bien el té de orégano para problemas de osteoporosis. Esto es debido a la presencia de una tercera sustancia con capacidad antiinflamatoria, la conocida como beta-cariofilina. Esta sustancia, además, como os comentaba antes, que la infusión de orégano nos mejora también la circulación sanguínea en la mujer cuando está menstruando, además, como os digo, nos va a reducir significativamente el dolor menstrual. Entendámonos, no es un antiinflamatorio tan potente como pueda ser un ibuprofeno, pero hay que reconocerlo, ayuda y mucho a que el malestar o los dolores asociados a una regla pues no sean tan llamativos. También otro efecto muy significativo del té de orégano es que nos actúa como cicatrizante de la piel. Aplicar un paño o una gasa impregnada en té de orégano en heridas superficiales, no en heridas profundas, por favor, en heridas superficiales, nos va a facilitar que estas heridas cicatricen mucho antes. También el té de orégano sirve para conciliar mejor el sueño. El té de orégano, debido a la composición que antes os comentaba, del timol y del carbacrol, pues va a ser un té que nos reduzca los niveles de estrés y de ansiedad y que por lo tanto nos sea más fácil conciliar el sueño si previamente, antes de irnos a dormir, tomamos la costumbre de ingerir o beber un té de orégano antes de ir a la cama. Y por último, un gran efecto muy beneficioso que tiene el té de orégano es su capacidad diurética. Y los efectos de la diuresis en muchas ocasiones son extremadamente beneficiosos. Lo más común es tomar el té de orégano como apoyo a una dieta de adelgazamiento, a una dieta en la cual intentas perder peso en poco tiempo y que por lo tanto un diurético suave, no estamos hablando evidentemente de una furosemida, nos ayude a reducir lo antes posible
ese volumen que tengamos acumulado, sobre todo a nivel de la pared abdominal, de la barriga, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de cómo debéis tomar el té de orégano, al mismo tiempo cuándo lo debéis tomar y cuidado, y esto es importante y quiero recalcarlo también en este vídeo, qué contraindicaciones puede tener el té de orégano si lo tomamos en exceso. Vais a ver, como os digo, que es un producto muy potente que si nos excedemos puede originarnos algún pequeño trastorno. ¿Cómo debéis preparar un té de orégano? Pues es muy sencillo. Simplemente tenéis que coger un volumen de agua al que queráis tomar. Para 200 mililitros bastaría con 2 cucharadas pequeñas de hojas de orégano, pueden ser hojas secas o hojas frescas, poner el agua a ebullición, cuando hierva retirar del fuego y añadir las hojas de orégano, que poco a poco vayan liberando estos principios activos. ¿Y cuándo debemos tomar el té de orégano para conseguir el máximo de efectos? Pues lo más indicado es tomar entre 2-3 tacitas de té de orégano al día. Lo más recomendable serían 2, una por la mañana y otra a última hora de la noche antes de irnos a dormir. También os tengo que decir que no es bueno tomar té de orégano en exceso. Si somos de las personas que, porque hemos visto que nos funciona bien como diurético para perder peso, empezamos a tomar continuamente té de orégano, podemos presentar alguno de los siguientes efectos secundarios. No son graves, pero debéis conocerlos porque no es bueno abusar de este tipo de infusión. Lo más normal es que como efecto secundario presentéis náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pues una posible diarrea, algún mareo, algún vértigo. Son cosas poco frecuentes, pero que nos dan idea de la potencia y eficacia de los principios activos del orégano, que si los tomamos en exceso, como todo en esta vida, no son para nada beneficiosos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.